Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Mateus Miguel Fernández Bueno, Mariano, Petrón 68 Gamer, Fabián Vera, Luis Carlos Rodríguez Díaz, Virón Rivera DL, Lidvania Barrientos Cruz, José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 14. Sonrió y se movió para poder sentarse bien y asimilar que había llegado a la final. Iba a enfrentarse a quien ganara la otra semifinal. Una parte de él ni siquiera se había dado cuenta de que esta era la penúltima pelea que tendría que ganar. Una parte de él había estado tan absorto en la prisa de todas estas peleas que había olvidado que todas lo llevaban a algo, al final. La pelea final estaba sobre él, y quien ganara la siguiente pelea en las semifinales sería su oponente. Probablemente sería Todoroki, pero tal vez Tokoyami lo derrotaría. Aún no sabía si podría diezmar a su sombra oscura. Pero aún así, estaba allí, y esa comprensión hizo que la emoción creciera en su pecho, pero se extinguió rápidamente por el miedo de tener que enfrentarse a quien ganara entre Todoroki y Tokoyami. Si Todoroki ganaba, tenía el reto adicional de convencerlo de que superara su trauma, pero si Tokoyami ganaba, sería como si estuviera luchando contra dos oponentes. Solo el tiempo diría a cuál se enfrentaría, e Izuku no podía hacer mucho al respecto. Solo podía esperar y ver qué sucedía entre entonces y ahora. Los pequeños robots que salieron para llevar a Yaoyorozu a Recovery Girl lo revisaron. Le dijeron que probablemente debería verla por la rodilla, que luego se dio cuenta de que se había raspado con el suelo de cemento al caerse las dos veces que lo habían obligado a caer. Se levantó para seguirlos y, cuando tuvo que cojear ahora que la adrenalina se le había pasado, hizo una mueca. Probablemente vería el siguiente partido desde la oficina de Recovery Girl, pero era una pena perderse verlo en directo, solo a través de una pantalla. En fin. Al menos estaba despierto para verlo. Miró a Yaoyorozu y se encogió al ver la gran marca roja en su mejilla, que se había hinchado un poco tras el puñetazo que le había dado en el último segundo, pero parecía que dormía plácidamente, así que eso era bueno. Aún no le había dicho lo genial que le parecía su plan, pero eso también podía esperar. Por ahora, mientras caminaba hacia la oficina de Recovery Girl con Yaoyorozu en la camilla a su lado, podía pensar. Pensó que estaba prácticamente perdido, pero ya había llegado a la meta. Lo mínimo que podía hacer era seguir adelante. Izuku se sentó en la silla de la oficina de Recovery Girl mientras Yaoyorozu ocupaba la cama. Ella la había curado primero, dándole un beso casto en la mejilla sana y dejando su rostro casi desinflado, recuperando la belleza refinada de la que todos los chicos hablaban a espaldas de las chicas. Ella también empezó a respirar con un poco más de regularidad después de la curación, y eso le hizo pensar a Izuku que el gas hizo algo más que dormirla. Como aún lo tenía en la cabeza, preguntó mientras Recovery Girl se acercaba y le besaba la mano, y la piel de su rodilla se recomponía. ¿Se le permitió usar gas durante un evento escolar? Ella también estaba preocupada por eso, así que me dijeron que fue a ver a los jueces hace unas semanas. Lo resolvieron todo, muchacho, así que no te preocupes, dijo Recovery Girl. Ah, vale. Espera, ¿hace unas semanas? No puede que lo estuviera planeando desde que anunciaron el festival, dijo Izuku, mirando con los ojos abiertos la figura dormida de Yaoyorozu. Ni siquiera sabía qué eventos habría ni contra quién tendría que luchar. Así es. Parece que dedicó mucho más esfuerzo al festival que la mayoría. Más de lo que incluso sus compañeros, que la conocen, creían que era capaz, dijo Recovery Girl. Si Izuku no se equivocaba, había un poco de satisfacción en su tono. Izuku no pudo evitar reírse entre dientes ante la desmesurada planificación que Yaoyorozu tuvo que haber hecho para esto. Más planificación que la suya, sin duda. Toda su planificación se reducía a decirse a sí mismo que podía hacerlo y a idear estrategias sobre la marcha. Sin embargo, ella estaba en otro nivel. Se recostó, pero al hacerlo se lastimó la rodilla, que aún se estaba recuperando, y siseó de dolor al agarrársela. Supongo que eso es lo que me pasa por subestimarla, murmuró. Aunque sea la mejor de la clase.
Recover Miguel suspiró y dijo algo que Izuku no pudo oír. Se quedó callado después de eso, pensando en cómo había ido el partido, en cómo Yaoyorozu había ideado estrategias personalizadas para él, e intentó no dejar que se le subiera a la cabeza que la persona más inteligente de la clase lo considerara una amenaza. Ver a la mejor estudiante esforzarse tanto por vencerlo lo hacía sentir un poco más tranquilo de lo que realmente era. También lo hacía sentir un poco mal por haber tenido que vencerla. El plan era realmente brillante, e Izuku sabía que, si él fuera ella, estaría muy decepcionado de sí mismo si no hubieran funcionado. ¿Se enfadaría Yaoyorozu con él al despertar? ¿Se enfadaría consigo misma? Izuku no quería que se sintiera mal por perder, ni que lo odiara por haberla vencido, pero no la conocía tan bien, así que no podía predecir cómo reaccionaría ante la derrota. Probablemente ni siquiera le correspondía pensar en ella así, como a un niño pequeño al que miman después de golpearse el dedo del pie. Todos sabían que todos iban a este festival con la intención de ganar. Perder era parte del juego. Ella tenía que saberlo. Izuku no podía responsabilizarse de la naturaleza del festival deportivo. Alguien tenía que perder, y era Yaoyorozu. Así eran las cosas. Seguía sintiéndose mal por eso, pero ya no se sentía precisamente mal. Suspiró mientras se obligaba a pensar en otra cosa. Notó que las pantallas del televisor en la esquina cambiaban. Izuku no pidió que subieran el volumen, porque Yaoyorozu estaba durmiendo, pero se concentró. Descubrió que ya se anunciaba el siguiente combate, aunque solo habían pasado un par de minutos. Izuku supuso que querían llegar rápido a la batalla final, ya que solo era esta y luego la última pelea del día. Observó cómo llamaban a los dos luchadores a la arena. Fumikage Tokoyami y Shoto Todoroki se presentaron ante una efusiva bienvenida del público. Ambos se miraron fijamente y fruncieron el ceño, aunque no había animosidad. Solo eran obstáculos el uno para el otro. Izuku deseó que ese fuera su caso. Mientras continuaban las presentaciones, la puerta se abrió y Ochako entró en la enfermería. Izuku levantó la vista y sonrió, pero le hizo un gesto a Yaoyorozu, quien aún dormía, y le indicó a Ochako que no gritara. Ella se acercó y se sentó en el otro asiento junto al suyo. Rápidamente comprobó que Izuku llevaba los guantes puestos, como se los había vuelto a poner durante el camino, antes de tomar su mano y felicitarlo en voz baja por su victoria. «Fuiste tan increíble», susurró. «Gracias», susurró Izuku. Volvió a mirar la pantalla y vio cómo comenzaba el partido. El combate entre Tokoyami y Todoroki fue más corto que el de Izuku y Yaoyorozu. Terminó en unos pocos movimientos. Tokoyami invocó inmediatamente su don, pero Todoroki envió una gigantesca ola de hielo contra su enemigo, más grande de lo que Izuku creía capaz en ese momento. Claro, Todoroki había realizado un montón de movimientos impresionantes al principio del festival, e incluso en la primera ronda del torneo, pero se estaba agotando al depender solo del hielo y negarse a calentar con fuego. Izuku sospechaba que ni siquiera lo hacía fuera del combate entre combates, que debía ser un infierno para su cuerpo, soportando un frío probablemente mortal para cualquiera durante horas. Así que cuando empezó el combate ya temblando y sacó este gran movimiento para empezar, no fue una buena señal para Izuku sobre dónde estaba Todoroki. Tokoyami logró salir de ese glaciar, similar al que había usado contra Aoyama en la primera ronda para terminar el combate de inmediato con una abrumadora montaña de hielo, pero Todoroki simplemente lo hizo de nuevo. Tuvo que llevar su cuerpo y su don al límite, pero cubrió toda la mitad del estadio, no solo la arena, sino el estadio de hielo. Una vez más, Sombra Oscura salió, pero esta vez fue más lento. Sombra Oscura tardó unos instantes en atravesar la pared de hielo, pero cuando lo hizo, a Izuku se le encogió el corazón. Todoroki volvió a ejecutar ese gran movimiento, e Izuku pudo ver que todo el lado derecho de su cuerpo estaba congelado casi por completo, con solo las articulaciones al descubierto, pero solo porque tuvo que romper el hielo de esos puntos para moverse. Izuku observó esto e hizo una mueca, sabiendo que debía ser una tortura soportar ese nivel de frío absoluto, incluso para Todoroki. Les había admitido que no era inmune al frío, solo resistente, y que podía sucumbir a la congelación.
No lo había dicho exactamente, pero su explicación del fuego en su lado izquierdo lo confirmó. ¿Por qué necesitaría calentar si no le preocupaba el frío? Izuku y Ochako vieron a Todoroki congelarse para detener a Tokoyami, quien dejó de forcejear cuando Dark Shadow aparentemente ya no podía romper el hielo. Se oyó un golpe sordo y apagado, pero luego nada, y el combate se dio por finalizado por incapacitación a favor de Todoroki, a pesar de que apenas podía moverse. Izuku sintió un terror gélido y agudo que le atravesaba el pecho una vez más. ¿Iba a luchar contra eso? Se levantó en silencio y empezó a caminar hacia el pasillo, pues estaba seguro de que Tokoyami probablemente necesitaría la atención de la chica de la recuperación y no quería interponerse. Ochako lo acompañó, mirándolo con evidente preocupación en los ojos, pero sin decir nada hasta que estuvieron en el pasillo, fuera del alcance del oído de nadie. No se veía muy bien, pero estarás bien, dijo Ochako. Claro. Supongo que como no está calentando, empezará la pelea en muy mal estado. Saber que tiene un límite, aunque sea altísimo, es una cosa. Si ya no es tan conservador con el hielo, no creo que tenga muchas posibilidades, dijo Izuku con voz apagada. Sé que puedes con esto. ¿Solo ataca con hielo, sí? Preguntó Ochako, poniéndole las manos en los hombros para que la mirara a los ojos. Puedes destruir su hielo sin problema. Se niega a usar lo único que tiene y que tú no puedes negar. Tú puedes. No sé si puedo diezmar tanto hielo. O sea, una capa en el suelo, claro. No puedo diezmar el Everest. Dijo Izuku, haciendo una mueca mientras, a regañadientes, hacía contacto visual. Todavía no lo has hecho. Tampoco lo has intentado, dijo con una sonrisa. Normalmente aprecio tu optimismo, pero creo que esto es caer en la negación, dijo Izuku, bajando la cabeza. Te he visto hacer cosas increíbles, cosas que creía imposibles hasta que me enseñaste cómo. Sé que puedes lograrlo. Tienes, dijo Ochako, haciendo una pausa, aparentemente para encontrar la palabra adecuada. ¿El poder del amor? Preguntó, casi con sarcasmo, aunque había una parte de él que se sentía mareada al pensarlo mientras la miraba directamente a los ojos. Ochako sonrió y dijo. Iba a decir el poder de patear traseros importantes, pero el poder del amor también funciona. Izuku suspiró, pero sonrió. Era un detalle que le devolviera el cumplido por su pelea contra Todoroki, y en ese momento sintió de nuevo esa urgencia, el instinto de hacer algo que no podía nombrar, pero que ignoró. Simplemente se giró hacia la entrada de la arena, tomando la mano de Ochako en una silenciosa petición de que lo acompañara antes del combate. Ella empezó a caminar con él, y él suspiró, agradecido. Gracias, pero no creo que ninguno de esos pueda hacer que mi Kirk sea más poderoso, se quejó Izuku. No creo que así sea como vayas a ganar. Creo que se trata de resistencia, dijo Ochako, con la mirada perdida en sus pensamientos. Piénsalo. Todoroki parece estar a punto de desmayarse, ¿verdad? Y no va a calentarse ni a dejar que nadie más lo haga. Está demasiado atascado en el camino que ha elegido. Pero tú acabas de sanar y estás caminando perfectamente. Claro. En realidad no importa si Midon puede diezmar todo el hielo, solo necesita diezmar lo suficiente para mantenerme en la lucha. Si aguanto el frío, podría sobrevivirlo y él podría congelarse. Podría derrotarse a sí mismo, y solo tendré que quedarme ahí parado, dijo Izuku, con la mente a 1000 por hora intentando encontrar la manera de hacerlo. ¿Ves? Siempre lo descubres. Por eso me gustas. Eres tan inteligente. Dijo Ochako, apretándole suavemente la mano. ¿Por eso? Siempre pensé que era por esa sudadera, dijo Izuku con una sonrisa burlancia. Oh, basta, dijo Ochako, aunque también tenía una sonrisa burlancia. Los dos se dirigieron a la entrada de la arena, esforzándose al máximo para planificar la pelea final que les aguardaba. Y un poco de coqueteo, no lo olvidemos. En definitiva, Izuku se sentía tan preparado como siempre. Fuera como fuera, lo habría hecho lo mejor que pudo. Era todo lo que podía hacer. Había llegado el momento. La pelea que todos habían estado esperando estaba a la vuelta de la esquina.
Izuku estaba en la entrada de la arena con Ochako a su lado, observando cómo la hierba se mecía con la brisa. Estaba nervioso, pero no con la intensidad de antes. Había emoción y anticipación en este nerviosismo, el tipo de nerviosismo que lo hacía querer salir y empezar el combate de una vez, no esconderse y ganar tiempo. Sin embargo, no podía darse el lujo de apresurarse. Era el combate final del festival deportivo, el que decidiría quién se llevaría la medalla de oro. Izuku había llegado tan lejos, y no iba a arruinarlo ahora, así que esperó pacientemente. Las presentaciones comenzaron con un quejido de los altavoces. Present Mic probablemente nunca aprendería a hablar con su voz interior. De la clase 1A, proviene de orígenes humildes, pero eso no lo ha detenido. El campeón en ascenso que convertirá cualquier obstáculo en polvo es Izuku Midoriya. Bueno, ya es hora, dijo Izuku. Se giró y le sonrió a Ochako, quien le devolvió la sonrisa. Recuerda lo que hablamos. Puedes lograrlo, dijo Ochako, levantando el pulgar. Izuku se giró y salió a la luz del sol. La multitud lo vitoreó, y casi sintió que la onda sonora que lo impactó lo derribaría si no tenía cuidado. Caminó hasta el suelo de cemento de la arena, devolviendo el saludo a Midnight y colocándose en su posición inicial. Izuku sonrió a la multitud, saludándolos con la mano, lo que, de alguna manera, hizo que sus aplausos se hicieran aún más fuertes. Se regodeó en esa sensación por un momento, dejando que la aprobación de los aplausos calmara su corazón agitado. Cuando los vítores de la multitud se apagaron, Present Mic volvió a hablar. También de la clase 1A, el hijo pródigo de Endeavor y una fuerza de la naturaleza. El imponente gladiador glacial, Shoto Todoroki. Todoroki apareció desde el otro extremo de la arena. Parecía agotado, con los pies llevándolo con un paso lento y torpe. Sin embargo, su mirada era tan aguda y fría como siempre, sin nada en su rostro que indicara que estuviera forzando algún límite. Todoroki se acercó a su posición inicial e ignoró el saludo silencioso de Midnight. Miraba a Izuku con tanta dureza que cualquiera habría pensado que había una profunda historia de odio y animosidad entre ellos, pero Izuku ni siquiera había mantenido una conversación con Todoroki hasta esa mañana. Izuku no le devolvió la mirada, solo lo miró con la sonrisa más informal que pudo esbozar en un momento como ese. Eso no pareció alentar la cooperación en Todoroki. Todo lo contrario, ya que apretó los puños e Izuku sintió que se le erizaba el vello del cuerpo al bajar la temperatura unos grados en una fracción de segundo. Izuku respiró hondo y se quitó los guantes. Le escocía un poco la piel por el repentino frío, pero pudo controlarse. Flexionó los dedos y se miró las manos. El dedo medio protésico le llamó la atención y lo consideró un momento. Era un símbolo de su horrible imprudencia, el recordatorio que le quedaba después del uso. La piel cicatrizada alrededor del muñón, y el propio dedo falso, le recordaban una y otra vez que había sido insensato y arrogante. Flexionó también el dedo protésico y sintió una mezcla de emociones en el estómago. Eran sentimientos desagradables que la prótesis le provocaba. Vergüenza, ira y asco, sentimientos que le hacían desear que la pelea comenzara en ese mismo instante. Respiró hondo unas cuantas veces más y guardó con cuidado los guantes en el bolsillo, liberando las manos para actuar si era necesario. ¿Estás listo?, preguntó Medianoche. Lo soy, dijo Izuku. Todoroki asintió en silencio. Midnight contaba en la pelea, y el corazón de Izuku empezó a latir con fuerza al sentir la adrenalina entrar prematuramente en su organismo. Podía lograrlo. Ochako creía en él. Si el que estaba a punto de ser confirmado como el próximo All Might creía tanto en él, ¿quién era él para decepcionarlo? Todoroki se agachó, cayendo inestable sobre una rodilla mientras Midnight comenzaba la cuenta regresiva. 3. Izuku habría jurado haber visto la mirada de Todoroki dirigirse a las gradas. Levantó la vista y siguió su mirada para divisar la imponente figura de Endeavor, acechando al fondo de la multitud. Izuku no pudo distinguir su expresión con exactitud, pero no parecía complacido. El fuego que se arremolinaba a su alrededor había creado un radio de 2 o 3 asientos vacíos, ya que nadie quería acercarse a un hombre furioso en llamas, ni siquiera siendo el héroe número 2.
Eso demostraba lo diferente que era Endeavor de la mayoría de los demás héroes, si aquellos a quienes debía proteger ni siquiera confiaban en que no los quemara cuando estaba furioso. Quizás era el pesimismo de Izuku, pero Endeavor era un poco imbécil, incluso presentándose como el héroe número 2. Al mirar a Todoroki, este le devolvió la mirada. Izuku sintió la furia candente clavarse en su pecho, pero la ignoró. Iba a hablar con él. Desechar la fe que Ochako tenía en él para ser mejor no era una opción. Izuku suspiró, listo para la lluvia de ataques que Todoroki probablemente le lanzaría, si el combate anterior había servido de algo. Extendió las manos frente a él con los dedos lo más abiertos posible. Ojalá esto funcionara como él lo imaginaba, y no solo lo hiciera perder más rápido. 1. Comenzó con una fracción de segundo de silencio. Izuku miró profundamente a Todoroki a los ojos y vio dolor y sufrimiento en ellos. Intentó mantener la calma y disimular la mueca. Vio a Todoroki tensándose para atacar, y supo que esto ya iba a ser una de las cosas más difíciles que había intentado. Todoroki. Gritó Izuku, pero eso fue todo el tiempo que tuvo. Una oleada de hielo surgió del suelo, aunque no tan grande como Izuku esperaba. Era enorme, no lo malinterpreten, pero no era como las que le había lanzado a Tokiami hacía apenas 15 minutos. Esta era solo 3 veces más alta que Izuku, y más estrecha, mucho más concentrada. Mientras se precipitaba hacia Izuku, aún tan rápido como las gigantescas, Todoroki pudo deducir que era muy consciente de que estaba presionando al límite de su don y ahora intentaba ser conservador con su ataque. El ataque engulló a Izuku en la jaula congelada, y quedó inmovilizado. El azul le impidió ver, y no pudo moverse. La presión de todo su cuerpo era aplastante, como si intentara atravesar su piel y congelarlo. Se sentía como una gruesa capa de una docena de mantas pesadas, cada una más pesada que la anterior, apiladas sobre él por todos lados. Fue así solo por un instante, pues al formarse el hielo alrededor de sus manos, activó su don. Unas finas grietas atravesaron el grueso hielo y lo rompieron, permitiendo que una segunda ola de decimación lo atravesara y convirtiera el hielo que rodeaba a Izuku en su elemento más básico. Curiosamente, no se convirtió en ceniza, sino en agua. Mientras el hielo derretido caía sobre Izuku, sonrió y se irguió mientras los restos del iceberg caían a su alrededor en pedazos y charcos. Todoroki lo miró con el ceño fruncido, distorsionando las líneas de su rostro, típicamente atractivo, para transmitir un odio feo y descontrolado. La cicatriz en su rostro solía ser de un rojo parduzco apagado y descolorido, pero ahora parecía brillar a la luz del sol, un escarlata furioso que Izuku solo podía atribuir a su imaginación. Aún así, se mantuvo de pie frente a Todoroki, dejando caer los brazos a los costados mientras volvía a hablar. Todoroki, dijo Izuku. Puedo. Otra ola de hielo surgió de Todoroki hacia Izuku, arrastrándose sobre él en un instante. De nuevo, el don de Izuku ejerció su magia automáticamente cuando fue completamente consumido por el ataque, rompiendo el glaciar para liberarlo. Todoroki observó esto con la misma rabia desenfrenada en su rostro, su singular ojo turquesa brillando de ira. Era como volver a mirar a Endeavor, de vuelta a su padre, no. Eso estaba hecho. Lo había superado. Tal vez no lo había superado tanto como creía antes de encontrarse cara a cara con Endeavor, pero lo había superado y así seguiría. Respiró hondo para recomponerse y se acercó a Todoroki. Escúchame. Quiero hablar. Gritó Izuku. El silencio se apoderó de la arena, mientras los dos chicos permanecían inmóviles, mirándose fijamente a través de la distancia que los separaba. Todoroki había pausado sus ataques por el momento, así que no era mala señal. Izuku se tomó un momento para evaluar el estado de su oponente y, tras solo 2 ataques, notó que ya se le estaba congelando el brazo y la pierna. Temblaba, apenas podía mantenerse quieto. Izuku hizo una mueca ante el dolor que Todoroki debía de sentir, pero mantuvo la compostura. Dio unos pasos más hacia Todoroki, pero su último paso fue correspondido con un paso que lo alejaba, lo que le indicó que ya no podía acercarse más. Izuku suspiró y dejó caer los brazos. ¿Me vas a dejar hablar?, preguntó Izuku. ¿Qué tienes que decir?
Has dejado clara tu postura, igual que yo, dijo Todoroki con voz temblorosa y tensa. Lo hice, y me arrepiento. Cuando me contaste tu pasado y tu objetivo de hoy, tomé una decisión al instante. Dije que no iba a seguir con tus juegos infantiles, pero me equivoqué. Estuvo mal llamar infantil a tu dolor, y lamento no haberte escuchado antes de dejar que mi ira decidiera por mí. Veo que sufres, Todoroki, y no solo tu cuerpo. Quiero enmendarlo, y el primer paso es que nos abramos el uno al otro, divagó Izuku. Ya te conozco. Eres hijo de un canalla con un poderoso don de llamas. Llevas las cicatrices que lo demuestran, y el don que odias es un recordatorio constante de tu sufrimiento del que no puedes escapar. Te conozco porque somos iguales. ¿Qué gano yo escuchando tus divagaciones absurdas?, preguntó Todoroki, levantándose de su posición agachada, lo que pareció dolerle mucho por la forma en que gimió y tuvo que hacer una pausa a mitad de la conversación. Porque somos iguales. Somos dos personas heridas por nuestro pasado, y ambas recurrimos a la ira como colchón. Tener ese refugio, esa profunda necesidad de justicia, te llena de energía. Me llenaba de energía. Pero no quiero que el dolor de mi infancia me defina. No creo que tú quieras que te defina a ti tampoco, dijo Izuku. Eso no es una opción para nosotros, mi gorilla. La ira es todo lo que conocemos. Somos ira, dijo Todoroki, con la voz entrecortada mientras luchaba por mantenerse en pie. Pero también nos estamos rebelando, ¿verdad? La ira está ahí, pero es solo un medio para un fin. La rebelión es la verdadera esencia de quienes somos, dijo Izuku. Todoroki lo miró con extrañeza y decidió insistir en esa línea de pensamiento. Todo lo que he hecho desde que tenía 5 años fue a pesar de mi padre, a pesar de mi don y a pesar de lo que el mundo asume de mí basándose en esas cosas. Quería convertirme en un héroe para demostrarles a todos que estaban equivocados, para rebelarme contra la idea errónea de que hay dones heroicos y villanos. Mi padre llamó a mi don malvado antes de usar el suyo para quemarnos a mí y a mi madre. Mis compañeros en la escuela me llamaron villano mientras destrozaban mi espíritu pieza por pieza. Por eso vine aquí, para demostrarles que todos estaban equivocados. Vine aquí impulsado por el rencor y la envidia. Vine aquí para rebelarme. Y tú también. Todoroki jadeó con fuerza. Sacudió la cabeza con violencia, haciendo una mueca de dolor. Se agachó y tocó el suelo con la mano derecha, y otra ráfaga de hielo se abalanzó sobre Izuku, quien logró reaccionar a tiempo y extendió las manos frente a él en el último segundo. El hielo lo abrumó y quedó congelado, pero el don de Izuku detuvo el ataque con la misma facilidad que los demás, o incluso con mayor facilidad. Mientras Izuku salía a trompicones de los restos del tercer ataque, notó que este último era más lento que los otros dos. Estaba llegando a su límite. Izuku contuvo el aliento y se detuvo un momento para ver si Todoroki iba a atacar de nuevo. No lo hizo, se incorporó y lo miró a los ojos una vez más. Así que estás de acuerdo. Somos iguales, así que si te gano, venceré a la versión ideal de mí de ese bastardo, seré libre, dijo Todoroki. Casi sonaba desesperado, como si ya no intentara convencer a Izuku. No. Sabes que eso no es lo que pasará, Todoroki. Si te dejas llevar por la ira, solo le haces el juego. Escúchame y verás a dónde quiero llegar, dijo Izuku, intentando mantener la voz firme a pesar de su respiración entrecortada. Que lo congelaran una y otra vez ya le sentaba mal, así que no podía imaginar cómo estaría sintiendo Todoroki en ese momento. Por suerte, Todoroki no respondió, así que Izuku lo tomó como una invitación a seguir hablando. Si me lo hubieras dicho hace un mes o dos, habría estado de acuerdo. Pero he cambiado. O al menos he empezado a querer cambiar. Gracias a la gente que he conocido en la UA, gracias a Uraraka, a Izawa, Olmig, Oundog, y a ti. Todoroki se estremeció al ser llamado y dijo: ¿yo? Sí. Todas las personas que he conocido en los últimos meses me han mostrado una faceta diferente del mundo y cómo encajo en él. Los profesores me enseñaron que podía ser una fuerza para el bien, en lugar de simplemente complacerme porque quería vengarme de un grupo de abusadores de la secundaria y de un hombre que no merece verme prosperar.
Uraraka me enseñó lo que se siente al recuperar la confianza en mí misma, y me enseñó todo lo que había olvidado que valoraba en mí misma, como la empatía y el altruismo. Hound me enseñó a centrarme en las cosas que podía controlar y que me hacían feliz. Y sí, tú también me has enseñado algo, Todoroki. Creo que solo ahora me doy cuenta de esto porque es como mirarme en un espejo, pero me has demostrado lo agradecida que estoy por todo eso. Las cosas me han estado sucediendo tan rápido desde que empecé en esta escuela, que no he tenido un momento para sentarme y apreciar todo lo que he aprendido en los últimos meses, así que gracias. Me has mostrado quién soy y que, aún podría serlo si luchara por lo que importa. Explicó Izuku. ¿Qué más importa ante el sufrimiento que hemos conocido? ¿Qué podrías tener que iguale el fuego frío de mi corazón, que me impulse cuando ya no puedo más? Preguntó Todoroki, con el brazo derecho cubierto de escarcha. La temperatura bajaba rápidamente, y parecía que Todoroki se preparaba para atacar de nuevo. Amor. Empatía. Amabilidad, amistad y todas esas cursiladas. Dijo Izuku, lo que hizo reflexionar a Todoroki. Mi vida ha mejorado muchísimo desde que la gente vio lo que creía que debía mantener oculto. El dolor y la ira que usé antes no son nada comparados con lo que me impulsó en la USG, e incluso hoy. Es compasión y altruismo. Veo cómo sufres y quiero que entiendas que no tiene por qué ser así. Con todo eso a mi favor, con todo el amor que he encontrado en mi corazón, sé que no puedo perder. Todoroki, ¿a quién amas? Todoroki parpadeó hacia Izuku y negó con la cabeza, como si intentara disipar algo, y dijo: Mamá, ¿cómo es tu mamá? Preguntó Izuku, bajando la voz mientras se acercaba unos pasos vacilantes a Todoroki. Al no detenerlo, su sonrisa regresó, e intentó no maldecirse esperando que funcionara. Ella, no sé. Hace años que no la veo. Porque él le rompió el alma y se la llevó. Gruñó Todoroki. Todo su cuerpo empezó a temblar. El hielo se extendía a su pierna derecha y le cubría parte del muslo. Olvídalo. ¿Y tu madre? ¿Cuál es tu recuerdo favorito de ella? Preguntó Izuku. Temía que Todoroki pensara en su padre y volviera a ignorarlo, pero parecía que estaba conmoviéndolo. Todoroki fulminó con la mirada a Izuku, pero no atacó. Sus ojos estaban fijos en él, pero no parecía presente, como si estuviera pensando en algo complicado. Finalmente, sus ojos se abrieron de par en par, perdiendo su agudeza y, en cambio, pareciendo desconcertado, incluso asustado. Miró a Izuku y frunció el ceño, pero no con la misma ira que antes. Era el tipo de ceño fruncido que uno usa para ocultar la expresión que quiere poner, e Izuku jadeó en silencio al darse cuenta. Tenía 5 años, dijo Todoroki con voz temblorosa. Sonreía, pero debía de sentirse miserable. Me preguntó si aún quería ser un héroe. No quise responder, porque temía que pensara que era como mi padre si decía que sí. Dije que no quería ser un héroe como mi padre, que la lastimó. Mi madre se rió, aunque tenía que saber que yo sabía lo que pasaba entre ellos. Repitió algo que habíamos visto en televisión, en una entrevista con All Might. Me dio la confianza para responder con sinceridad. ¿Qué dijo? Preguntó Izuku, quedándose en su lugar ya que no quería arriesgarse a acercarse y arruinar sus posibilidades. Dijo, que el don que tengas no importa. Lo que te convierte en héroe es cómo lo uses, dijo Todoroki, con la voz temblorosa tanto como el cuerpo. ¿Y cuál fue tu respuesta? ¿Tu respuesta sincera? Preguntó Izuku. Quiero ser un héroe. Quiero ser el héroe más grande que jamás haya existido, y lo quiero por ella. Su bondad, su compasión, su amor. He pasado años odiándolo, culpándolo por odiar el camino que sigo, pero amo a los héroes por ella, por la bondad que demostró incluso cuando sufría mucho más que yo. ¿Cómo lo olvidé? Dijo Todoroki, contemplando su mano helada. Eso es lo que te hace. El odio y la ira te hacen olvidar lo que es amar algo, a alguien. Olvidé que antes me encantaba ayudar a la gente, aunque se me da bastante mal. Olvidé que amaba a los héroes, y he tenido que aprender de nuevo que me encanta entrenar para convertirme en uno. ¿Qué amas tú? Dijo Izuku. Amo a mi madre. Quiero honrarla.
Quiero ser un gran héroe que brinde seguridad y consuelo a todos. Dijo Todoroki, con la voz cada vez más firme. Sí. Yo también lo quiero. Usaré mi poder para ayudar a quienes lo necesiten. ¿Lo harás? Dijo Izuku, sintiendo cómo el corazón le latía con más fuerza al elevar la voz. Funcionaba. Sí. Lo haré. Haré lo que sea necesario, dijo Todoroki, igualando el volumen creciente de Izuku. Entonces deja de hacerte daño y calienta este maldito lugar de una vez. Gritó Izuku, dejando de lado la precaución y dejándose llevar por la emoción que lo invadía. No puedo, dijo Todoroki. Pareció recuperarse y vio que todo el público había permanecido en silencio durante varios minutos, intentando entrar en calor, pues todo el estadio había estado expuesto al mismo frío que los dos chicos en la arena. Tú puedes. Olvídalo por un momento. Piensa en todo el bien que puedes hacer con el fuego. Puedes encender una vela en un pastel de cumpleaños. Puedes consolar a quienes no tienen hogar en invierno. Puedes cocinar para quienes no pueden permitírselo. Puedes limpiar los caminos cuando nieva. Puedes despejar una avalancha como si nada. Puedes hacer tantas cosas heroicas y ganar este festival. ¿Me oyes? Dijo Izuku. Te quemaré. ¿Y si me convierto en él? Dijo Todoroki, mirando su mano izquierda, la del lado del fuego. No lo harás. Me aseguraré. Y tú puedes hacer lo mismo por mí, ¿verdad? Podemos controlarnos mutuamente. Podemos evitar que nos lastimemos, incluso a nosotros mismos. Gritó Izuku. Algo cambió. El aire sopló contra el rostro de Izuku, diferente a la brisa natural de primavera. Era más cálido, y retrocedió sobresaltado, dándose cuenta de que la capa de escarcha que se extendía por el lado derecho del cuerpo de Todoroki se estaba derritiendo. El agua goteaba y caía al suelo, y de repente, se había deshilado, y se había formado un charco a sus pies. Izuku volvió a mirar a Todoroki a los ojos, y ya no fruncía el ceño, ya no intentaba ocultar su expresión. Estaba sonriendo. Era escalofriante ver a Todoroki sonreír así, como si fuera la primera vez que sonreía en mucho tiempo y hubiera olvidado cómo funcionaban esos músculos. Pero el aire caliente se alejó de Todoroki y salió a la arena, pasando junto a Izuku y enviando un destello de calor a través de él que lo hizo estremecer al disiparse el frío glacial. Izuku no pudo evitar sonreír cuando escuchó el silbido del vapor mientras todos los restos de los ataques anteriores de Todoroki se disolvían en la nada, y los vítores de la audiencia por calentarse. ¿Lo dices en serio? ¿Me ayudarás a hacerla sentir orgullosa? Preguntó Todoroki, con su ojo turquesa brillando de nuevo mientras el aire caliente le despejaba el pelo de la cara. Lo haré. Lo prometo, dijo Izuku riendo. Fuego. Rojo, luego naranja. Comenzó como una brizna en su brazo, y de repente, todo el lado izquierdo de su cuerpo estalló en un infierno abrasador, provocando una ola de aire caliente y seco que inundó a Izuku, provocando escalofríos en su columna. Incluso su ojo expulsaba llamas, un chorro de oro que escapaba de él por cualquier punto. Izuku no pudo evitar sonreír ante la belleza de las llamas, pero tuvo que parpadear furiosamente mientras sus ojos se secaban por las ráfagas de calor que lo atacaban. Había estado empapado por los ataques de hielo, pero ya estaba casi seco, y rápidamente se estaba secando aún más. La temperatura no hacía más que subir. Izuku levantó las manos para luchar, pero no sabía cómo iba a lidiar con esto. Como fuera, lo haría. Sin embargo, su atención se desvió cuando notó algo. Su dedo protésico ya no estaba unido a su mano. Debía de haber estado desaparecido por un tiempo, pero no se había dado cuenta. Repensando lo que había sucedido en la pelea hasta ahora, el dedo debió haber sido destruido en uno de los ataques de hielo, sucumbiendo a la decimación o simplemente siendo aplastado por el hielo y cayendo una vez destruido. Había un pequeño trozo de piel que se había desgarrado en la base de donde una vez estuvo su dedo, y pensó que efectivamente se había arrancado cuando el hielo se apartó de él. No sintió nada, así que continuó. No afectó lo que tenía que hacer. Ahora solo tendría que golpear con su mano izquierda. ¿Estamos peleando o qué? Gritó Izuku por encima del fuego rugiente. Sí, dijo Todoroki con voz tensa.
Parecía que estaba tensando cada músculo de su cuerpo para mantener el fuego, lo cual tenía sentido considerando que debía estar bastante oxidado con el poder que juró no usar hasta ahora. Izuku conocía su estrategia. Corrió hacia Todoroki, apretando los puños y corriendo hacia el otro chico. Todoroki levantó la mano izquierda, y un fuego abrasador ardió con más fuerza de la que Izuku creía. Sostuvo la bola de fuego en la mano, señaló a Izuku y mantuvo el brazo hacia atrás como si estuviera a punto de lanzarla. Sin embargo, Todoroki se congeló cuando su ataque llegó a su punto máximo y se detuvo en seco. Las llamas se atenuaron, la bola de fuego en sus manos se extinguió y dio un paso atrás. El costado izquierdo de Todoroki se extendió y plantó el pie derecho en el suelo, conjurando una corriente de hielo que se abalanzó sobre Izuku. Fue el ataque más lento que había realizado en todo el día, e Izuku esquivó hacia la izquierda con facilidad. Izuku miró a Todoroki a los ojos, y el destello de miedo familiar que vio en ellos le indicó que aún no iba a atacarlo con su fuego. Estaba bien, solo necesitaba que no muriera congelado en plena primavera. Eso significaba que tenía una oportunidad. Izuku se abalanzó y le lanzó un puñetazo a la nariz. Todoroki intentó levantar un brazo para bloquearlo, pero todo su brazo se sacudió y no le obedeció. El golpe impactó, haciendo que su cabeza saliera volando hacia atrás mientras el puñetazo de Izuku sacudía a Todoroki. Intentó otro, maldiciendo su falta de velocidad al no usar su mano destrozada para golpear. Echó el brazo hacia atrás y fue a por otro puñetazo, que le dio de lleno en la mandíbula mientras Todoroki aún se recuperaba del primer golpe. Se tambaleó y lanzó un barrido con el brazo derecho, con la mano congelada, hacia la cabeza de Izuku. Izuku se agachó, aprovechando el impulso para patear y derribar a Todoroki, de modo que tuvo que abandonar el ataque para no caer al suelo. Mientras estaba distraído, Izuku extendió su mano destrozada hacia el rostro de Todoroki, planeando obligarlo a esquivar hacia la izquierda, más cerca de donde podría golpearlo con su mano sana mientras estaba distraído. Sin embargo, esto hizo que los ojos de Todoroki se abrieran de par en par mientras una llamarada brotaba de su costado izquierdo, lo que hizo que Izuku abandonara la finta para evitar quemarse. Aún así, intentó el puñetazo con la zurda y lo conectó, ya que Todoroki parecía asustado por la imagen de Izuku intentando usar su don contra él. Eso permitió que el golpe impactara justo en el pómulo, y la cabeza de Todoroki se sacudió hacia un lado al hacerlo. Cuando Todoroki volvió a mirar a Izuku, sus ojos eran diferentes, como si no estuviera mirando directamente a Izuku, sino al espacio a su lado. Izuku se dio cuenta de que debía estar cediendo al agotamiento. Después de todo, calentar no lo dejaría mágicamente como nuevo, listo para luchar como si no hubiera sometido su cuerpo a horas de temperaturas insalubres. Podía ganar este partido, incluso cuando Todoroki había usado su fuego. Izuku le lanzó otro puñetazo a Todoroki, esta vez a la nariz, que le provocó un doloroso crujido bajo los nudillos. Necesitaba acabar con él rápido, tanto porque el propio Izuku estaba lo suficientemente cansado como para dormirse en el suelo, como porque cuanto más se enzarzaba en una pelea a puñetazos, más se arriesgaba a tocarlo accidentalmente con suficientes dedos como para activar su don. Solo necesitaba 3 dedos de la mano con la que golpeaba a Todoroki, así que intentó mantener la forma correcta y no fallar, pero era difícil. Solo se sentía cómodo arriesgándose a un golpe más. Todoroki se quedó allí, recibiendo los golpes, intentando con todas sus fuerzas a través de la neblina de lo que probablemente era congelación, insolación y conmoción cerebral, pero no iba a caer. Parecía que iba a desmayarse en el acto, pero era simplemente la inercia lo que lo mantenía en pie. Deseando con todas sus fuerzas que este fuera el final, Izuku lanzó su último puñetazo, que impactó de lleno en la mandíbula de Todoroki, empujándole la cabeza hacia atrás y haciéndolo caer al suelo. Todoroki cayó de espaldas, con todo el cuerpo inerte por la tensión total. Se desmayó en el acto, dejando a Izuku jadeando, con las manos en alto, negándose a bajar la guardia antes de que la pelea se diera por terminada. Midnight extendió la mano, indicándole a Izuku que retrocediera mientras ella comprobaba que Todoroki estaba realmente inconsciente. Se agachó, le puso una mano en la muñeca, escuchó su respiración y se levantó rápidamente.
Volvió a mirar al público con una gran sonrisa. Izuku Midori gana. Se sentía irreal, como si estuviera soñando. Miró a la multitud y vio que gritaban a todo pulmón, pero no oía nada por la sangre que le subía a los oídos y los pensamientos que le daban vueltas en la cabeza. Sentía que todo su cuerpo flotaba, pero al mismo tiempo sentía que el mundo lo tiraba al suelo. La tentación de desmayarse era inevitable después de un día de lucha. Sin embargo, Izuku logró mantenerse despierto y sonrió a la multitud con el orgullo estallando en su pecho y las lágrimas acudiéndole a los ojos. De verdad lo había logrado. Él había ganado. Los minutos siguientes al final del combate final fueron un borrón. Izuku recordó que Midnight lo había escoltado fuera de la arena, quien le había dicho que probablemente debería ir a ver a Recovery Girl porque, al parecer, temblaba de forma preocupante. Ya no tenía frío, así que no sabía por qué temblaba, pero obedeció la orden con gusto. Necesitaba sentarse y se sentía mareado cada vez que se movía a un ritmo mayor al habitual, así que probablemente le convenía ir a un lugar privado para desmayarse un poco. A él y a Todoroki los pusieron en camas individuales, e Izuku oyó algo sobre que ambos tenían dolencias similares, aunque Todoroki estaba peor debido a las temperaturas extremas que provenían de su propio cuerpo, en lugar de que Izuku las experimentara externamente. Sin embargo, tenía sentido que sufriera algo similar, ya que había estado congelado en hielo un par de veces y luego junto a llamas abrasadoras durante la última parte del combate. No escuchó mucho más antes de que su cabeza tocara la almohada del hospital, dura y de mala calidad, pero todavía era lo suficientemente suave como para que se quedara dormido en ese mismo instante. Despertó al cabo de un rato y miró a su alrededor para ver que sus amigos habían llegado a su lado. Ochako estaba allí, sosteniendo la mano en la que se había puesto un guante mientras dormía, al igual que Kirishima y Yashido, quienes conversaban en voz baja sobre lo genial que había sido la pelea. Izuku vio a Asuya y Ida conversando en voz mucho más baja sobre algo que Izuku no pudo entender bajo la influencia de la primera pareja. Intentó incorporarse, pero le dolían todos los músculos del cuerpo, y eso aparentemente alertó a todos de que estaba despierto. Todos se apartaron cuando Recovery Girl apareció a su lado, poniéndole una mano en la frente y examinándole el rostro. Bueno, no te estás muriendo. Eso es bueno, dijo ella. Ese es el tipo de noticias que uno quiere escuchar nada más despertarse, se rió Izuku, lo que provocó que le dolieran todos los músculos del torso. Oh, silencio. Estás mejor que ese Todoroki, dijo Recovery Girl, mirando la cama al otro lado de la habitación. Acepta tu medalla. Tendrá que pasar la noche aquí. Ya era bastante malo que mantuviera el cuerpo tan frío, pero al menos era estable. Ese incendio del final invirtió su temperatura corporal tan rápido que habría matado a cualquiera. Tiene suerte de haber permanecido consciente tanto tiempo, incluso con su don. No es que le hayas hecho ningún favor. Izuku suspiró y frunció el ceño. Lamentaba haber lastimado a Todoroki, pero así era el festival. Sin embargo, lo había hecho y había logrado su objetivo 2 veces. Había ganado el festival y había logrado que Todoroki usara su fuego. Izuku sonrió al oír eso, pero recordó algo vital. ¿No he extrañado recibir mi medalla?, preguntó Izuku, mirando a todos los demás. No, amigo. Es en unos 15 minutos, dijo Ashido con una sonrisa. Entonces tengo que, intentó decir Izuku. Bajó las piernas de la cama, aunque le dolía muchísimo. Espera un segundo, chico. Aún no puedes irte. Deberías esperar aquí otros 10 minutos y luego tomar unos analgésicos para no cojear al podio. Y luego tienes que volver. Ida y vuelta, sin rodeos. ¿Entendido?, dijo Recovery Girl. Claro, dijo Izuku suspirando profundamente. Izuku volvió a colocar las piernas en la cama con dolor. No le hacía gracia tener que quedarse en cama, pero lo aguantaría si eso significaba no ponerse de los nervios con Recovery Girl y si eso significaba que podía pasar más tiempo con sus amigos antes de tener que ir a buscar su medalla. Eso no significaba que no fuera emocionante, solo que parecía una experiencia ya abrumadora, además de todas las demás experiencias abrumadoras del día. Conseguir la medalla de oro en el festival deportivo en su primer año.
Era literalmente su sueño hecho realidad. Miró a Ochako y sonrió aún más, aún asombrado por la incredulidad de haber tenido la suerte de contar con su apoyo. Le apretó la mano con suavidad, y ella lo miró tras una breve respuesta a asido, y le devolvió la sonrisa con la misma alegría. Fue entonces cuando se dio cuenta de qué mano sostenía ella y en qué estado se encontraba. Era su derecha, su mano destrozada, y su prótesis había sido destruida en la pelea, por lo que tenía que ser consciente de lo mal que se sentía sostenerla. Instintivamente, desenredó los dedos que le quedaban de los de ella y los levantó para ver qué aspecto tenían. El guante estaba cuidadosamente vendado, y usó la mano sana para quitárselo y ver qué daño tenía. La buena noticia era que ya no le faltaban partes. La mala era que todos podían ver el hueco entre sus dedos donde debería haber uno, pero no estaba. Izuku no pudo contener la sonrisa y, haciendo una mueca, se llevó la mano al pecho, cuidadosamente colocada para no usar su don en la ropa. Miró a Recover y Gale. Siento haberte destrozado el dedo falso. No fue mi intención, dijo Izuku. Está bien. El estilo de vida que llevas lo condenó desde el principio. Puedo darte otro, quizá de un material un poco más resistente esta vez, dijo Recover y Gale, asintiendo. Bien. Gracias, murmuró Izuku. Sabía que Ochako lo miraba, pero no quería ver su expresión. Simplemente permaneció en silencio, intentando ignorar la trágica muerte de su buen humor y esbozando una sonrisa mientras hablaba con sus amigos. Pronto, sin embargo, la hora se acercó, y Recover y Gale dijo que estaba listo para irse. Izuku se levantó con algo de esfuerzo, aunque aún estaba un poco mareado, pero los analgésicos que tomó antes de irse lo ayudaron a caminar sin tambalearse ni cojear. No sabía cuánto deseaba que las cámaras mostraran su mano derecha, así que se puso los guantes sobre las vendas y se colocó el derecho para crear la ilusión de que el dedo medio vacío estaba realmente lleno, al menos en un primer plano. Mientras él y sus amigos se acercaban a la entrada de la arena, donde Recover y Gale le indicó que fuera, tuvieron que dejarlo. Se despidió, recibió un fuerte abrazo de Ochako y se quedó solo para acercarse a los otros vencedores, Yaoyorozu y Tokoyami. Oye. Dijo Izuku, apoyándose contra la pared para mantener el equilibrio. Hola, mi gorilla. Felicidades por la victoria. Luchaste bien, dijo Yaoyorozu, inclinándole la cabeza. Oh, lo mismo digo, dijo Izuku, inclinándose a cambio. Ya le costaba imaginarse a la despiadada chica con la que había luchado siendo tan educada con él. Por cierto, me gustó mucho tu estrategia contra mí. ¿Cuánto planeaste? Oh, dijo Yaoyorozu, como si la pregunta la hubiera sorprendido. Sonrió y añadió. Bueno, sabía que eres un luchador de corto alcance, así que necesitaba mantenerte a larga distancia. Las redes eran simplemente para ver cómo reaccionabas a los ataques a distancia, y el gas era mi estrategia principal. Al ver que preferías atrapar proyectiles y destruirlos con tu don, pensé en usar el gas somnífero de una forma que actuara más rápido si lo contrarrestabas de la forma habitual. Si hubieras atrapado la granada de gas, te habrías quedado inconsciente al instante. Genial. ¿Y el bastón eléctrico? Me quedé impactado. Sin doble sentido, claro, dijo Izuku, murmurando la última parte al darse cuenta de lo que había dicho. Esa fue una adición improvisada al plan. Quería algo que pudiera seguirte el ritmo en combate cuerpo a cuerpo, lo cual sería perjudicial si usaras tu estilo de lucha habitual de manipular físicamente las armas de tus oponentes, así que creé un arma que te dañara al tocarla, respondió ella. Su rostro se iluminó al hablar sobre sus pensamientos durante el combate, e Izuku sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras luchaba por asimilar que ella había intentado gasearlo hacía una hora. Bien. Es un poco vergonzoso, pero incluso después de que me ayudaste en el USG, te subestimé un poco. Claro, sabía que eras inteligente, pero no sabía qué podías hacer en combate. Me pusiste a la defensiva en ese combate, quizás más que Todoroki. Solo supe cómo contrarrestarte en cuanto lo usé. Creo que estuviste genial, dijo Izuku, levantando el pulgar. Gracias. Tu combate contra Todoroki fue un gran espectáculo. Aunque no entiendo qué pretendías lograr exactamente, dijo Yaoyorozu.
Sí, pensé lo mismo. No hubo mucha pelea, salvo al principio y al final, dijo Tokoyami, posiblemente la primera vez que se dirigía directamente a Izuku. Claro. Me acaba de contar algunas cosas que le están pasando en la vida y quería ayudarlo, pero me siguió rechazando. ¿Cuánto de nuestra conversación oyeron todos?, preguntó Izuku. Te escuchamos exigiendo que usara su fuego, respondió Yaoyorozu. No mucho, aparte de eso. ¿Por qué querías con tanta insistencia que usara el lado fuego de su don?, preguntó Tokoyami. Eso no es algo que deba andar contando por ahí. Son cosas privadas, dijo Izuku, sintiendo que sus nervios volvían a arreciar ahora que las intensas miradas de Yaoyorozu y Tokoyami lo miraban fijamente. Pero bueno, la ceremonia de premios debería empezar en cualquier momento. Y así fue. Poco después de que la conversación se apagara, la voz de Present Mic casi volvió a apagar los altavoces. Presentó a los medallistas de bronce, Yaoyorozu y Tokoyami, quienes subieron al escenario y ocuparon sus lugares en el podio del tercer lugar. Luego, admitió que Todoroki no estaba en condiciones para recibir su medalla en persona, así que no lo iban a dejar por ahora. Entonces llegó el momento, e Izuku escuchó su nombre y salió a la luz del sol que caía sobre el escenario. Le tomó un segundo acostumbrarse, pero se aclimató rápidamente y vio a la mayoría del público ovacionándolo de pie, gritando su nombre y aplaudiendo tan fuerte que sintió que le iban a estallar los tímpanos. Miró a su alrededor una vez en la plataforma más alta del podio y sintió una opresión en el pecho que le anunciaba que estaba a punto de llorar. Intentó contenerlo, pero no pudo, y dejó caer algunas lágrimas mientras saludaba y sonreía al público. Esto duró aproximadamente un minuto, e Izuku rió cuando Miknik tuvo que decirles a los espectadores que terminaran, porque el tiempo era limitado. Una vez que terminaron los aplausos, Miknik volvió a hablar. Bueno, después de un largo día de reñidas batallas, tenemos a los ganadores de la primera edición del Festival Deportivo de la UA. Y ahora, para entregarles sus premios, tenemos un invitado muy especial, dijo Miknik. Fue entonces cuando la multitud se volvió loca. All Might aterrizó frente al podio, sacudiendo a Izuku hasta los huesos con la onda expansiva, y los aplausos por la aparición del héroe número 1 fueron asombrosos. Saludó a la multitud por un momento, pero prácticamente los ignoró mientras se acercaba a Tokoyami. Tomó una de las dos medallas de bronce de Miknik y se la colocó al cuello, dándole al chico mucho más pequeño un abrazo incómodo y susurrándole algo al oído. Hizo lo mismo con Yaoyorozu, regalándole la segunda medalla de bronce mientras ella y Tokoyami compartían el tercer lugar. Parecía igual de natural que incluso alguien de la altura de Yaoyorozu fuera abrazado por la corpulenta figura de All Might. Finalmente, fue el turno de Izuku, y la medalla de oro le fue colocada alrededor del cuello con un satisfactorio tirón de metal pesado. All Might lo atrajo hacia sí, e Izuku aceptó el abrazo forzado como un robot. Estuviste increíble. Empiezo a pensar que hiciste bien en rechazar mi oferta. Nunca la necesitaste, dijo All Might, sorprendentemente suave. Deberíamos hablar cuando vuelvan las clases. Entendido. Y gracias, dijo Izuku. Intentó no volver a llorar ante los cumplidos de All Might. All Might posó para unas cuantas fotos después, logrando que todos los medallistas hicieran el símbolo de la paz. Sin embargo, tuvo que irse poco después, e Izuku tuvo la sensación de que la breve mirada que intercambiaron Miknik y Cementos al anunciarlo le explicó el porqué. Su tiempo como All Might se acortaba cada vez más. Iba a tener que renunciar a su don y retirarse oficialmente pronto. Pero hoy claramente no era ese día, y desapareció como un rayo, dejando a los operadores de cámara de los canales de noticias y blogs en línea decepcionados y amargados. Los medallistas fueron escoltados de vuelta a sus clases, que resultaron ser todas la misma clase, y fueron recibidos con una ruidosa celebración por parte de todos sus compañeros de 1A. Honestamente, Izuku se desconectó casi por completo en este punto, simplemente dejándose llevar y entrando en piloto automático mientras se desarrollaba el resto del día. Después de un rato, 1A regresó al autobús de vuelta al campus de la UA, donde serían libres de hacer lo que quisieran.
Izuku permaneció en silencio mientras celebraba haber obtenido las 4 medallas a su alrededor en el autobús, solo entablando conversaciones breves y tranquilas con Ochako mientras ella le hacía preguntas sobre lo que él y Todoroki habían hablado. Le contó todo lo que se habían dicho, lo mucho que había intentado que Todoroki entrara en razón y cómo finalmente había cambiado de opinión. Cuando terminó de contar su historia, Ochako prácticamente chilló cuando escuchó todo sobre cómo él había cumplido con su palabra y tomado sus palabras en serio, lo que le valió un beso en la mejilla, que lo envió a un estado catatónico por el resto del día, su rostro rojo cereza y su voz chillona y aguda. Al regresar a la UA, la mayoría de la clase se dispersó, no sin antes felicitar a todos los medallistas. Izuku se dejó llevar junto a Ochako mientras caminaban hacia la puerta principal, donde tendrían que separarse, ya que vivían en direcciones opuestas. Izuku tuvo que seguir por la calle principal a la que los llevaba a la puerta, ya que el tren iba en esa dirección, pero Ochako tuvo que girar a la izquierda en la puerta, ya que su apartamento también estaba en esa dirección. Se despidieron con otro abrazo que hizo que Izuku no quisiera separarse de ella, pero cada uno siguió su camino con facilidad. Izuku llegó a casa alrededor de la hora de cenar. Abrió la puerta y entró en su pequeño apartamento. Se quitó los zapatos al entrar y caminó lentamente por el pasillo, hacia el olor a cerdo cocinándose. Esperaba que fuera Katsudon. Se asomó a la cocina y vio a su madre preparando la cena, lista con todos los ingredientes de su comida favorita. Se giró para mirarlo cuando entró, y él notó que había estado llorando. De inmediato abandonó la preparación de la comida y lo abrazó con fuerza, dejándolo sin aliento, mientras Izuku maldecía que aún pudiera hacerle eso cuando era mucho más grande que ella. Inmediatamente rompió a llorar de nuevo, lo que provocó que Izuku hiciera lo mismo mientras examinaba su rostro. ¿Estás bien, cariño? No te lastimaste mucho, ¿verdad? Preguntó rápidamente, tomándole la cara entre las manos con firmeza pero con delicadeza. Yo fui el ganador, ¿sabes? Bromeó, con la voz entrecortada por la euforia de que este momento finalmente se hiciera realidad. Decir eso solo hizo que su madre lo abrazara con más fuerza, lo cual él correspondió con gusto. Ay, Izuku, lo sé. Estoy tan orgullosa de ti. Sabía que podías lograrlo. Desde que naciste, supe que harías lo que tu corazón te dictara, dijo Inko casi gritando. Izuku no pudo responder, estaba ahogado por las emociones que lo abrumaban. Simplemente dejó que su madre hablara maravillas de lo orgullosa que estaba de su pequeño, que ya no era su pequeño, que había crecido para ser tan fuerte y amable como para desviarse de su camino y convencer a su oponente de algo que claramente lo había estado molestando. Se rió al darse cuenta de que, por supuesto, su madre vio lo que hizo con Todoroki, y por supuesto que podía leer que estaba pasando por un momento difícil. Una madre siempre lo sabe. La familia de Dos habló hasta altas horas de la noche sobre el festival y el ascenso de Izuku a la cima. Izuku recibió tantos abrazos y besos esa noche que no le importaba si no recibía más en un buen rato. Pero no ese beso de Ochako, pues podría soportar recibir algunos más. En general, después de comer su plato favorito en la historia de la gastronomía, Izuku estaba cansado, dolorido y agotado, y no quería dormir, así que su madre lo dejó dormir. Sus sueños esa noche fueron placenteros, llenos de escenas en las que podía volar y levantar cualquier cosa. Soñó con luchar contra villanos gigantescos y vencerlos de un puñetazo. A la mañana siguiente, se dio cuenta de que había soñado con cómo sería tener el poder de All Might, pero él tenía razón. Izuku no lo necesitaba. Él estaba bien así como estaba. Izuku se despertó sobresaltado. Se incorporó en la cama al día siguiente del festival y miró a su alrededor, sobresaltado. Tenía la clara impresión de que algo había sucedido, pero al observar su habitación, no había nada fuera de lo normal. Bueno, no era cierto. Después de conocer a All Might por primera vez y de desenamorarse de la imagen del hombre que proyectaba al mundo, Izuku había quitado la mayoría de los pósteres de él que colgaban de sus paredes. Durante las últimas semanas, desde la USG, Izuku los había vuelto a colocar, pero aún tenía la mayoría guardados bajo llave en su armario. Despertar seguía siendo extraño, pero esta sorpresa que había interrumpido su sueño era diferente.
Tras unos momentos de estar sentado y preguntándose qué lo había despertado, volvió a ocurrir. El timbre llamó la atención de Izuku. Miró la hora y se dio cuenta de lo temprano que era, y supuso que su madre probablemente ni siquiera se había despertado, ya que le gustaba dormir hasta tarde en sus días libres. Eso le dejó solo para abrir la puerta, algo que hizo a regañadientes. Se detuvo para ponerse ropa más presentable que su pijama de Besgianist. Corrió hacia la puerta y la abrió sin mirar por la mirilla para ver quién era, y se le paró el corazón al ver quién estaba de pie en el felpudo. Katsuki Bakugo lo miró a los ojos con la mirada penetrante que Izuku se había esforzado tanto en olvidar. Izuku retrocedió instintivamente y se apartó de Bakugo, casi tropezando. Casi tiró el zapatero, pero evitó que se cayera y despertara a su madre. Miró a Bakugo con los ojos muy abiertos y llenos de pánico, y frunció el ceño. ¿Qué demonios haces aquí?, preguntó Izuku, con veneno en sus palabras mordaces. ¿Así que ganaste, preguntó Bakugo. Su voz era plana, apagada y sin vida, igual que sus ojos hundidos. Aún conservaba esa agudeza, pero se había atenuado considerablemente. Como si le hubieran quitado toda la energía para luchar con una jeringa y solo quedara lo que Izuku veía en ese momento. Una cáscara. ¿Y qué te importa? Creí que habíamos terminado, Bakugo, dijo Izuku. Endureció la voz y se irguió en toda su altura, negándose a temerle más. Apuesto a que te encantó poder mostrarles a todas esas ovejas tu sonrisa ganadora como si te la hubieras ganado, dijo Bakugo. Su mirada, antes firme y apagada, recuperó algo de la agudeza que Izuku recordaba. Apuesto a que disfrutaste la oportunidad de restregarme en la cara que te elogiaban como ganador mientras que a mí me negaron mi sueño y me llamaron inestable. Bakugo, advirtió Izuku, extendiendo una mano enguantada. No sabía si podría disuadir a Bakugo de hacer nada, pero tenía que intentar calmarlo antes de que despertara a la gente. Al fin y al cabo, apenas eran las 7 de la mañana. ¿Qué? ¿Vas a atacarme con tu don de escoria?, gritó Bakugo. Sus ojos se clavaron en su mano y se abrieron de par en par, algo destelló en su rostro, transformándolo en una especie de humor negro. Eso sería típico de ti, Te reto a que lo hagas, asesino. No voy a seguir con esto, dijo Izuku, suspirando y retrocediendo. Intentó cerrar la puerta, pero Bakugo la mantuvo abierta con fuerza. Parecía que no había parado de entrenar desde que lo echaron de la UA. No. Te callarás y me harás caso, asesino. Me debes eso después de arruinar mi sueño, gritó Bakugo, haciendo que Izuku se estremeciera, aunque no de miedo. No quería que despertara a nadie y armara un escándalo. Cállate, idiota. ¿Acaso tienes permiso para estar aquí? Creí que te encerrarían después de que intentaras matarme, dijo Izuku con voz fría y serena. Bakugo se rió con ganas y dijo: resulta que creen que tengo un trastorno de personalidad o lo que sea, y necesito ayuda. No prisión. Me dicen que solo puedo salir de casa para hacer ejercicio, pero fue la excusa perfecta para venir y conseguir lo que quiero. De repente, se tambaleó y Izuku retrocedió. Bakugo estalló en carcajadas y entró a empujones en el pasillo que conducía a la casa de Izuku y a su madre. Izuku se plantó en el suelo y miró a Bakugo a los ojos con furia desafiante, frunciendo el ceño cuando el otro chico intentó entrar a la fuerza en su casa. Sus ojos rojos y desorbitados se encontraron con los verdes, y hubo un momento de silencio entre los dos chicos. Izuku le rogó con la mirada a Bakugo que no lo hiciera, esforzándose al máximo por transmitirle que era evitable y que no tenía por qué ocurrir. Presentía que Bakugo no lo veía así, y la siguiente vez que Izuku parpadeó, Bakugo se movió. Bakugo intentó lanzarle un puñetazo a Izuku, pero este lo esquivó. La respuesta de Izuku fue menos una patada que un simple empujón con el pie, suavizado un poco por sus zapatillas de conejo Mirko. Bakugo fue empujado al balcón, donde chocó contra la barandilla que le impedía caerse 2 pisos y resultar gravemente herido. Izuku recordó en ese momento que Bakugo estaba aprendiendo a volar con su don la última vez que se vieron, e ignoró ese pensamiento. Los dos se quedaron paralizados, mientras Izuku se preguntaba si debía salir e intentar calmarlo o si debía intentar cerrar la puerta con llave por la que Bakugo inevitablemente entraría.
Si intentaba aislar a Bakugo el mayor tiempo posible, ganaría tiempo para llamar a la policía, y la explosión necesaria para derribar la puerta llamaría la atención de otros que podrían hacer lo mismo. Por otro lado, eso lo acercaría más a la madre de Izuku, y eso no estaba sucediendo. Irónicamente, ahora esperaba que los gritos la hubieran despertado. Izuku cerró la puerta de golpe tras él mientras se acercaba a Bakugo. Ahora que ambos estaban afuera, no había ningún riesgo para su madre, y estaban a la vista de prácticamente todos sus vecinos, así que podrían llamar a la policía si se daban cuenta. Izuku apretó los puños y respiró hondo, calmando su corazón acelerado y calmándose lo mejor que pudo en el poco tiempo que tenía. Extendió los puños y extendió las palmas de las manos en señal de paz a Bakugo, sabiendo que probablemente no funcionaría. Tienes que parar. Si haces esto, probablemente te encierren esta vez, dijo Izuku en voz baja y cortante. Me da igual. Estás demasiado perdido, asesino. Necesito enseñarte dónde está tu lugar, escoria. Gritó Bakugo, extendiendo la mano. Las chispas comenzaron antes de la explosión. Izuku tuvo tiempo de abrazarse antes de que la explosión se desencadenara, lanzándolo por el balcón y estrellándolo contra la puerta cerrada. La madera se astilló en las bisagras, pero no la destrozó por completo. Izuku logró mantenerse en pie, pero tosió con fuerza mientras arqueaba la espalda con dolor. La piel de sus brazos le ardía por la explosión, pero podía lidiar con eso. ¿De verdad no tenía otra opción? Izuku levantó los puños para luchar, parándose firmemente frente a Bakugo, quien se había bajado de la barandilla y comenzó a mirarlo con una sonrisa feroz y ojos salvajes. Parecía un león al que finalmente habían liberado de su jaula. ¿Tienes idea de cuánto he sufrido por tu culpa? Estar encerrado todo el día, sin poder usar mi don por culpa de esas malditas cámaras, y tener que hablar con unos don nadie sobre mis sentimientos. Es una tortura, asesino, y es tu culpa. Gritó Bakugo, con chispas crepitando en sus palmas. Te lo hiciste tú mismo, imbécil. No fui yo quien te hizo disparar ese guantelete, fuiste tú elegiste esto. Dijo Izuku, dando saltitos. Quería esquivarlo todo lo posible y finalmente sacarlo de su apartamento, y para eso tendría que ser ágil. Mentiroso. Gritó Bakugo, extendiendo la mano una vez más. Antes de que saltaran las chispas, Izuku saltó hacia adelante, se soltó la mano y la apuntó hacia el balcón. La explosión explotó y quemó el concreto sobre el que estaban, causando una grieta que desprendió el balcón. Izuku hizo una mueca y levantó la vista justo a tiempo para recibir un puñetazo en la cara de la mano libre de Bakugo. Se alejó tambaleándose de Bakugo, intentando distanciarse. Sus disparos tenían un alcance limitado, así que tuvo que alejarse de él. Mientras se alejaba de Bakugo, mirándolo de frente para evitar un ataque sorpresa, Izuku suspiró profundamente. No miento, solo estás enfadado. Lo entiendo, yo también estaba enfadado contigo, pero esto es demasiado. Gritó Izuku, apoyándose en la ira por puro reflejo. ¿Ah, sí? Preguntó Bakugo, con el rostro crispado. ¿Estabas enfadado conmigo? ¿Por qué estabas tan enfadado? Tenías un don muy fuerte y eras tan decidido que inmediatamente te convertiste en el favorito de ese vagabundo. No tenías nada de qué enfadarte. Bakugo se abalanzó y lanzó un puño chispeante contra Izuku. Lo esquivó y su memoria muscular se activó al instante, usándolo para golpear a Bakugo con un uppercut que lo hizo tambalearse, apoyándose en la barandilla para mantener el equilibrio. La mano de Izuku se crispó, pues había usado accidentalmente la suya, destrozada y para la que aún no había conseguido una prótesis de reemplazo, y la agarró con la mano sana en el tiempo que le dio la recuperación de Bakugo. Eso pareció atraer la atención de Bakugo hacia el dedo faltante por primera vez, el dedo del guante simplemente colgando y aleteando donde normalmente estaría la carne. Tuvo que empezar a dejar esa capa de tela fuera del guante cuando no llevaba la prótesis, pero hasta ahora no había podido memorizarla. Sin embargo, había atraído la atención de Bakugo hacia su lesión, y esbozó una sonrisa feroz. ¿Cómo pasó eso, Deku? Preguntó Bakugo, lo que hizo que Izuku se estremeciera al oír el viejo apodo. ¿No pudiste? Estoy en shock.
Mientras Izuku se sobresaltaba por el regreso de su antiguo apodo, Bakugo atacó de nuevo. Izuku se preguntaba cuál sería su objetivo. ¿Había perdido la cabeza y había venido a matar a Izuku? ¿Solo quería desahogar su frustración por haber sido expulsado de la UA? ¿Estaba siquiera lúcido? Había demasiadas incógnitas sobre hasta dónde estaba dispuesto a llegar Bakugo con esto, así que Izuku tenía que acabar con esto rápidamente. Intentó esquivar, pero fue alcanzado por la ráfaga que Bakugo le lanzó y fue empujado tan abajo por el balcón que tuvo que rodar para no caerse de bruces contra el cemento. Se puso de pie con un movimiento fluido y miró a Bakugo para comprender qué estaba pensando. No había nada tras esos ojos, solo un animal acechando a su presa. Izuku respiró hondo y se tranquilizó. Sentía el latido de su corazón latir como loco, pero sabía que no podía ceder a la ira que sentía, a la rabia que sabía que había contenido durante tanto tiempo. Deseaba con todas sus fuerzas gritar y chillar y contarle a Bakugo todo lo que odiaba de él. Todo lo que había hecho que Izuku odiara de sí mismo. Pero no podía. No era sano, esto no era sano, para ninguno de los dos. Bakugo, para. ¿De verdad no quieres esto? Dime por qué estás tan enfadado. Quizás podamos encontrar una solución. Dijo Izuku, preparándose para el inevitable ataque. Curiosamente, Bakugo se quedó allí paralizado, como si estuviera congelado. ¿Por qué? Preguntó con voz baja y áspera. ¿Quieres que te diga por qué? Se rió, con la misma carcajada interior que había soltado antes, solo que esta vez era aguda y se le quebraba la voz. ¿Sabes por qué, Deku? Se suponía que yo sería el próximo héroe número 1. Iba por buen camino. Y luego lo arruinaste todo. Tú y tu don de villano, y luego tuviste el descaro de hacerte el tímido y nervioso cuando he visto lo que realmente eres. Escoria, malvado, un villano de pies a cabeza. No lo olvides, Deku, yo estuve allí. Vi lo que hiciste. ¿Y qué has hecho? Quemarme y magullarme durante años. Claro, ¿qué pasó? Intentó decir Izuku. Ahí está otra vez. Chilló Bakugo con una risa de hiena. Eres un maldito mentiroso, Deku. ¿Qué pasó? Las circunstancias, casualidad. Hablas como si fuera un accidente, cuando te vi la cara, maldito asesino. ¿Te gustó? Lo saboreaste. Eres malvado, desquiciado. ¿Te oyes ahora mismo? Gritó Izuku. Hablas como si no hubieras usado algo que podría haberle pasado a cualquier niño en cualquier momento como excusa para destrozarme, una y otra vez durante 10 años. Eso es malvado. Estás desquiciado. Si pudieras verte ahora mismo, sabrías de qué hablo. Se te hace agua la boca pensando en hacerme daño, ¿verdad? ¿Crees que eso es lo que hace un héroe? ¿Qué? ¿Detener villanos? Sí, creo que es lo que hace un héroe. Puedes intentar engañar a todos, Deku, pero a mí no. No tengo ni idea de cómo lo hiciste, pero incluso engañaste a esos perdedores de la UA. Esa vagabunda, esa gorda que se aferra a tu brazo como una perra en celo, no la llames así. Dijo Izuku, dando un paso al frente mientras el guante de su mano derecha se evaporaba sin que él necesitara activar su don. Te digo que te calles y te vayas a casa, Bakugo. No quieres esto. ¿Oh, eso te enfureció? ¿Lo suficiente como para matarme por ello? Preguntó Bakugo, burlándose del ceño fruncido de Izuku con un puchero. Miró la mano descubierta de Izuku y se burló. Dios mío, qué mal. ¿Te hiciste eso para ganarte más lástima con esa zorra, oh? Te dije que te callaras. Dijo Izuku, con la mano derecha temblando de nuevo. Si vas a pelear conmigo, hazlo, pero si solo quieres sentarte y charlar, entonces tengo mejores cosas que hacer. Bakugo sonrió y saltó hacia Izuku, quien esquivó otro intento de golpe. Intentó repetir su uppercut anterior, pero recibió un codazo en la cabeza, obligándolo a caer al suelo, gritando de dolor. Bakugo extendió ambas manos y las apuntó directamente a la cara de Izuku, quien al levantar la vista las encontró ya chispeantes. Esquivar con una voltereta lateral podría haberlo salvado de morir, pero la explosión fue enorme, mayor que cualquier otra que hubiera intentado esa mañana.
La explosión rasgó el aire, lanzando a Izuku aún más hacia un lado de lo que ya había rodado y lo obligó a atravesar la barandilla, lo que le provocó una punzada de dolor en la espalda al atravesar las barras metálicas. Consiguió sujetarse a la cornisa con la mano izquierda, pero terminó perdiendo el control del impulso y cayendo al balcón, en el piso inferior al que había empezado. No pudo aterrizar porque un trozo de hormigón se le metió bajo el pie y se resbaló hasta el suelo, golpeándose el hombro contra el suelo duro y frío. Izuku levantó la vista y vio que el ataque de Bakugo había abierto un agujero en el balcón superior, por el que miraba hacia abajo para establecer contacto visual con Izuku. Sin embargo, Bakugo alzó la vista de repente y se quedó mirando algo que Izuku no podía ver con una sonrisa feroz y alegría en los ojos. Izuku oyó una voz a través del zumbido en sus oídos y la reconoció claramente como la de su madre. Ella gritó, y el cuerpo de Izuku se recuperó. Se puso de pie de un salto, miró a Bakugo con furia y gritó. «No la toques», gritó Izuku, pero ya era demasiado tarde. Bakugo corrió hacia el apartamento de Izuku, desapareciendo de su vista. No creía que fuera más rápido intentar subir por el agujero, así que se dio la vuelta y subió corriendo las escaleras. Un grito estridente le palpitó el corazón con fuerza, y se lanzó escaleras arriba de 3 a 4. Los gritos cesaron justo cuando llegó al piso donde estaban, y al salir de la escalera, encontró a su madre allí, todavía en pijama, llorando sentada en el suelo, probablemente tras haber tropezado al intentar alejarse de Bakugo, que se había desvanecido en el aire. Izuku miró a su alrededor, con la cabeza girando en todas direcciones tan rápido que normalmente le dolería, pero no sintió nada en ese momento, solo ira. Corrió hacia su madre, arrodillándose junto a ella y obligándola a levantar la vista. «Mamá, ¿estás bien? ¿Te hizo daño?», preguntó Izuku por encima de sus sollozos ininteligibles. «No». «Pero él, Izuku, ¿qué te hizo?», preguntó Inko, mirándose los antebrazos. «Estoy bien». «¿Viste a dónde se fue?», preguntó Izuku, levantándose para buscar a Bakugo. «No, simplemente desapareció», dijo Inko, abrazándolo con fuerza. «Me alegra mucho que estés a salvo, Izuku». «Tú también», dijo Izuku, abrazando a su madre pero todavía mirando a su alrededor con un gran temor en el corazón. Uno de sus vecinos salió y llamó a la policía poco después, junto con una ambulancia. Llegaron en minutos, abriéndose paso entre los residentes del complejo de apartamentos que habían salido de sus casas para ver qué era todo el alboroto y tomar fotos de los destrozos causados durante el enfrentamiento. Los agentes recibieron a Izuku y a su madre en el balcón y los escoltaron hasta la planta baja, donde les tomaron declaración mientras los paramédicos le vendaban los brazos a Izuku. Izuku trabajaba a destajo para averiguar qué había pasado exactamente, pero distraídamente les contó a los agentes lo ocurrido mientras intentaba explicarse cómo Bakugo había desaparecido así como así. Izuku no había oído ninguna explosión, así que no pudo haber salido volando, y no era lo suficientemente rápido como para correr y desaparecer como lo hizo, así que ¿qué pasaba? Finalmente, la policía se aseguró de que Bakugo no estaba por allí. Les dijeron a los Midoriya que era seguro volver a sus actividades, pero que se quedarían para asegurarse de que no regresara. También aumentarían las patrullas de héroes en la zona por si Bakugo intentaba algo más después de que los oficiales tuvieran que irse a cumplir con sus otras tareas. Izuku no sabía cómo volver a su rutina diaria sabiendo que Bakugo estaba listo para ir por él en cualquier momento y dispuesto a arriesgarse a ser un verdadero villano para vengarse. Eso fue lo que más impactó a Izuku, cómo Bakugo había abandonado por completo cualquier pretensión de heroísmo para lastimar a Izuku como él creía que lo habían lastimado. Algo se había roto en Katsuki Bakugo, y eso era un problema para Izuku. ¿Estaban realmente a salvo? Izuku miró hacia el balcón dañado y sintió un mal presentimiento. Bakugo no desaparecería para siempre. Volvería, y volvería por sangre. No iba a dejar que las excusas que se había inventado lo detuvieran ahora, y había caído de cabeza en la sed de sangre. Bakugo ya no cargaba con las mentiras que se había hecho creer. En una palabra, se había liberado de toda pretensión de justicia. Era completamente capaz de concentrarse en vengarse de los presuntos crímenes de Izuku.
Pero había un pequeño atisbo de algo positivo en esto en lo que Izuku podía concentrarse. No estaba listo para Bakugo esta vez, pero se prepararía para su próximo enfrentamiento. Podría entrenar y desarrollar las habilidades necesarias para estar a la altura del atletismo natural de Bakugo y su don, e Izuku podría vencerlo. Se prometió a sí mismo en ese momento, mirando el agujero en su balcón, que vencería a Akatsuki Bakugo la próxima vez que se encontraran. Una risa se le escapó de los labios al pensarlo, sacando a su madre del pavor. Por fin habían asumido los roles que Bakugo les había asignado hacía tanto tiempo, basándose en el miedo infantil, pero habían terminado en bandos que ninguno de los dos podría haber predicho en aquel entonces. De alguna manera, Bakugo era el villano sediento de sangre e Izuku el héroe encargado de detenerlo. Eso no le parecía bien, pero suponía que lo aceptaría. Izuku no creía en el destino, pero sí creía que esta era la forma en que el universo lo fastidiaba una última vez después de haberle mostrado el dedo medio al ganar el festival deportivo. Era menos que el destino, y más que era irónico, si esa era la palabra correcta. Izuku suspiró y se llevó las manos a la cabeza.